Ourensano de 40 años de edad, casado y con hijos, la verdad es que su currículum no nos cabe aquí. Es licenciado en Filología, doctor en Literatura Inglesa y Estudios Culturales por la Universidad de Santiago, diplomado en Derecho de la Unión Europea y máster en Inmigración y Políticas Sociales por la Universidad de Educación a Distancia, por la UNED, y completó además su formación en universidades como las de Londres, Oxford, Grenoble o el Trinity College de Dublín. Llegó a ser vicedecano en la Universidad de Sevilla, en la que ejerció como profesor durante 10 años. Actualmente lo es en la Universidad de A Coruña, aunque colabora con la Universidad de Santiago y con la Internacional Menéndez y Pelayo. Columnista, crítico literario, ensayista, analista de política internacional. No nos cabe, don José Manuel Estévez, muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias, muy amables por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Lo primero, ¿cómo se pueden hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Tienen ustedes solo 40 años, como decimos, y ¿cómo se pueden compaginar tantas cosas? Es casi imposible, ¿no? Pues verá, yo creo que surge un poco de una sensación de inseguridad que genera, entiendo yo, el propio conocimiento. Esto es una cosa que suelo comentar con cierta frecuencia, ¿no? A medida que pues me fui especializando, observaba que iba como avanzando en los círculos que yo denomino concéntricos del conocimiento, y me daba cuenta que el círculo siguiente era todavía más amplio, lo cual me generaba grandes inseguridades, y eso motivó que bueno, pues convertir el estudio, la formación, en un divertimento y en un oficio al mismo tiempo. Antes de analizar los resultados de las elecciones de ayer domingo, que para eso lo hemos llamado entre otras cosas, díganos por favor cómo es posible que en un país con 5 millones de parados hayamos vivido la campaña quizá más insulsa de la historia de la democracia. Bien, no sé si realmente fue insulsa o más plana. Hasta tal punto. Sí es cierto que fue plana, pero creo que quizá el motivo viene impuesto. Es decir, es muy poco el margen de acción que tiene tanto un gobierno, el saliente en este caso, como el entrante. Por tanto, yo creo que hay ciertos puntos los que más pueden afectar a las personas, que realmente lo que le interesa al votante, donde las políticas que se sabe y se prevé que se vayan a aplicar, pues con ciertos matices, pero desgraciadamente pues vendrán quizá impuestas desde fuera. En todo caso, sí debo decirle, don Pablo, que sí he observado una cierta acritud, es decir, entiendo que unos, bueno, sobre todo teniendo u observando, ¿no?, pues ciertos matices de campaña o ciertas actitudes, ¿no?, de candidatos o de seguidores o de las bases de según qué partido, sí he observado que a veces se ha jugado un poco de forma sucia, un poco dando máximas demasiado vehementes, o asumiendo que se tiene la verdad absoluta, lo cual es una tremenda osadía hoy día. Vamos a los resultados. Sí. ¿Se imaginaba usted el sábado o en los últimos días de la campaña electoral un resultado así tan favorable al Partido Popular o no? Bien, en general las encuestas cada vez se hacen con más detalle, con más precisión, las estadísticas también, los responsables de las agencias de las encuestas pues saben que es mucho lo que se juegan, y entonces todos los indicadores pues nos llevaban a unos resultados semejantes, es más, incluso superiores, dentro de la tremenda, del tremendo éxito que ha supuesto para el Partido Popular estos resultados. Si a eso añadimos una realidad empírica y constatable, como son 5 millones de parados, por un lado, la supresión de algo tan necesario, por ejemplo, hoy día, donde pues hay tantas necesidades como el cheque 2.500, ¿no?, el cheque bebé, los 2.500 euros del cheque bebé, o, por ejemplo, la congelación de las pensiones o el recorte en el sueldo de los funcionarios que no olvidan ni perdonan. Claro, la gente a veces cuando le hablan de funcionarios piensa que estamos hablando de ayuntamientos o de diputaciones y no se da cuenta que estamos hablando de médicos adjuntos, estamos hablando de enfermeros, de enfermeras, estamos hablando de profesorado, estamos hablando de guardias civiles, de Policía Nacional, es decir, es mucha la gente y precisamente es la gente que de una forma u otra pues está todo el día, ¿no?, debatiéndose en la realidad social. Por tanto, de un modo u otro era hasta cierto punto sí esperable. Creo que todo el mundo, incluso el Partido Socialista, esperaba algo semejante.
Hay elementos muy importantes en las conclusiones que se pueden extraer de los resultados de estas elecciones. Enseguida vemos lo que debe hacer el Partido Socialista según su criterio, pero antes creo que es muy destacado también el hecho de que Izquierda Unida, por un lado, con 1.700.000 votos, y Unión Progreso y Democracia, con 1.100.000, se hayan convertido ya en partidos importantes de la izquierda de este país, porque el Partido Socialista tiene 7 millones de votos en este momento. ¿Eso le hará muy difícil al Partido Socialista que pueda volver a ganar con una mayoría absoluta las elecciones? ¿Tendrá que pactar o cree usted que esos votantes escaldados del PSOE que han apostado por Izquierda Unida o por Rosa Díez pueden volver al redil, digámoslo así, socialista en cualquier momento? Bueno, realmente es difícil augurar futuro. Hemos visto en los últimos años, concretamente desde el 2008, momento en el que pues, se declaró ya abiertamente esta crisis un poco que nos afectaba a toda Europa, como ni más ni menos que 21 ejecutivos han caído, solo 7 o 9 en el último año. Entonces, y de distintos colores políticos, distintos posicionamientos políticos. Por tanto, si a eso añadimos el hecho de que pues, la historia, lo decía ya Vico, ¿no?, es cíclica, es decir, se repite, y si prestamos siquiera atención a la propia evolución de la democracia española, observaremos que las fluctuaciones están ahí. Hubo una época en la que UCD pues, se vino abajo, del mismo modo que lo hizo el gobierno de Felipe González, y del mismo modo que pues, se aupó, ¿no?, en un momento dado el gobierno de Aznar, después el de Zapatero y ahora, ¿verdad?, el de Rajoy con más fuerza que ningún otro momento. Pero lo que parece claro, don José Manuel, es que no hay transferencia directa del PSOE al PP. Es muy difícil que un votante convencido de toda la vida de que debe seguir las directrices del Partido Socialista o votar al PSOE lo haga por el Partido Popular. Sí lo ha habido hacia esos partidos que entiendo yo que ya no son adolescentes después de lo de ayer, sino ya unos señores, ¿no? Sí, adultos. Sí, quizás sea motivado por el agotamiento, de algún modo, de los presupuestos de la izquierda. Esto es una cosa que se lleva debatido mucho a nivel internacional, especialmente europeo. El caso más reciente lo tenemos en Papandreou, una persona, no olvidemos, un dirigente cuyo lema principal, no solo de campaña, sino de vida, era primero las personas, después los mercados. Pero vemos que llega un momento en el que esa realidad no es tal y esos objetivos no se pueden ejecutar. Entonces sí es cierto que se requiere un replanteamiento, nuevas fórmulas que cuenten con la savia de la sociedad, de los ciudadanos, que cada vez están más informados y por tanto cada vez es más interesante lo que tienen que aportar. Pero no creo que sea algo que pueda hacer el Partido Socialista Obrero Español en solitario, sino más bien coordinándose con las distintas fuerzas de izquierdas europeas. Solo así se conseguirá reconstruir y recuperar, como usted bien dice, ese voto que efectivamente pues, se ha desviado hacia otras fuerzas próximas, digamos, al Partido Socialista. Los tiros parece que no van por ahí de momento en el PSOE, solo han pasado horas desde las elecciones, pero el señor Rubalcaba nos dice ahora que quiere pilotar el cambio él. No parece muy lógico, ¿no? Es complicado. Yo creo que se puede interpretar desde dos puntos de vista. Por un lado, como una osadía, algo que en principio podría hacerle flaco favor al propio partido. En ese caso, pues quizá lo bueno sería buscar nuevas voces, nuevas imágenes, nuevas personas que generen nuevas ideas y nuevas ilusiones. Pero por otro lado, si lo miramos desde otro punto de vista, también podríamos considerar que es un acto de bueno, valentía, es decir, en fin, yo he sido el gran derrotado, pero no me voy, no me escapo, no me escondo, intento asumir el control y a ver si puedo, de algún modo, limpiar un poco ese peso, esa imagen tan dura que va a quedar de una gran derrota, de ser el gran derrotado. Creo que lo va a tener muy difícil en cualquier caso, por una parte, porque me imagino que del seno del propio Partido Socialista emergerá alguna plataforma políticamente joven o alguna alternativa, y porque veíamos al señor Rubalcaba en la noche electoral ayer
muy solo cuando comparecía para dar los resultados de la debacle de su partido, rodeado, lo ha comentado muchísima gente, por un grupo de militantes o simpatizantes socialistas mayores y jóvenes, pero ninguno de sus colaboradores durante la campaña, ninguno de los altos dirigentes del partido. No lo hubo, lo cual me sorprendió muchísimo. No entiendo muy bien hasta qué punto los asesores estuvieron atentos, ¿no? Asesores de campaña, asesores de imagen, ¿no? Porque sí es cierto que, bueno, pues la derrota hay que saber asumirla con la misma dignidad que la victoria, y no lo vi, respaldado en absoluto, ni siquiera el protocolario, pues grupo de gente que tendría que recibirlo, ni siquiera ese apoyo, en fin, esos colores que tenían que haber brillado, sobre todo si se cree, o si los propios, digamos, seguidores del Partido Socialista y del propio Rubalcaba, pues realmente confiaban que sus ideas eran buenas y que realmente pues estaba haciendo, o estaba dispuesto a hacer una gran labor. Es decir, es como si su propio partido se escondiese y no confiase realmente en su candidato. Es una cosa que realmente me entristeció, en fin, desde el punto de vista de la propia estética política. Amaiur, capítulo aparte, como se puede imaginar, desde mi punto de vista, una dramática herencia que nos deja el gobierno socialista en el Congreso, en los ayuntamientos, en las diputaciones del País Vasco, ahora en la Cámara Baja. Es una opinión, hay quien dice que es preferible que estén en las instituciones, etcétera. Pero, en cualquier caso, ¿usted cree que la jugada, yo lo creo, le salió muy mal a Rubalcaba? Porque está claro que no podía prometer nada en materia de empleo durante la campaña, no podía hacer nada para cambiar la realidad de la crisis económica, y todo el mundo conviene en que utilizó un poco la negociación del gobierno con ETA electoralmente. Yo creo que la jugada salió mal, insisto, en el debate no tuvo chance el tema de ETA, en las encuestas no se reflejó después de que anunciaran el cese de la violencia, y ahora nos queda un buen número de representantes en el Congreso. ¿Coincide usted conmigo? Sí, bueno, en fin, yo creo que la cuestión de ETA y todo lo que rodea desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de los distintos organigramas políticos que se han ido sucediendo en el entorno de ETA, creo, desde mi punto de vista, que ha sido mal gestionado desde el principio. Es decir, se ha jugado con y dentro y al margen de la ley, y el resultado pues ha sido algo que ha sorprendido a muchas personas. Yo creo que a casi todos los partidos políticos. Don José Manuel, sí. Una lectura más, que es que, claro, Amaiur le gana al Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco. Efectivamente, van a estar representados. Por eso digo que la jugada salió mal, ¿no? Salió mal, sin ninguna duda salió mal. Ahora solo falta esperar a ver cuáles van a ser sus reclamaciones dentro del hemiciclo. Mucho me temo que no van a ir por donde todos hubiésemos deseado, sino que va a ser una manera de algún modo reivindicar unos posicionamientos que, si bien ahora pues no se hacen a través de las armas, sí se intentarán hacer a través de la política. Unos posicionamientos, por otro lado, que forman ya parte de un pasado que debería ser más lejano de lo que realmente es. Incluso coaccionar, porque escuchábamos a uno de los representantes de esa formación política después de las elecciones decir algo así como que estaban siendo muy tranquilos, que era nada más que un presagio de lo que iba a venir. Digo yo que a lo mejor el nuevo gobierno tiene que enfrentarse a coacciones, a chantaje político. A ver, otro tipo de armas, ¿no? Que no son las pistolas. Claro, al gozar de una mayoría absoluta, ahí hay un margen de acción, de actuación muy grande. Pero es cierto que en las circunstancias actuales en las que se encuentra ahora mismo España, la imagen que se proyecta de las decisiones que se acuerden en el Parlamento han de ser uniformes, homogéneas, porque solo así se obtendrá esa confianza que todos demandamos.
En este caso hay una serie de paradojas que se dan con respecto a los resultados, muy curiosas, ¿no? Por un lado es la mayoría absoluta más aplastante de la historia de la democracia, por tanto podemos asumir del Partido Popular. Del Partido Popular, que por tanto podemos asumir que el Partido Popular goza de un poder extraordinario y sin embargo sabemos que al mismo tiempo hay una serie de condicionantes, de una serie de leyes del mercado internacional que quizá limiten un poco esa capacidad de maniobra. Por un lado, sabemos que efectivamente esa mayoría pues da mucho poder y mucha capacidad de decisión, pero al mismo tiempo el Parlamento resulta ser uno de los parlamentos más plurales. No se olvide que hay, si no recuerdo mal, 13 grupos que se van a conformar dentro del Parlamento, ¿no? Ahora más que nunca, sí. Es decir, por tanto, pese a esa mayoría, va a ser también el Parlamento más plural. En fin, son paradojas que se dan en la vida, ¿no? Como el propio hecho de que Mariano Rajoy pues, haya ganado de esta manera tras sufrir 2 derrotas, que yo ya escribí antes, hace meses, que no las había merecido, porque la primera no le pertenecía a él, le venía dada por una serie de acciones en materia de cuestiones internacionales, pero él fue, en fin, la víctima en este caso, y posteriormente, pues debido a una serie de situaciones relacionadas, como usted bien sabe, con el terrorismo, pues la verdad fue la que salió derrotada frente a la mentira. Por tanto, es curioso como después de esos dos periodos o 2 momentos de sufrimiento, creo que hoy Mariano Rajoy debe estar contento porque no solo ganó, sino que esta victoria tan contundente hará que se haga, de algún modo, desde el punto de vista de la ética y de la lógica política, justicia. Decía usted, escribía hace tiempo, José Manuel Estevez, nuestro invitado de esta noche, escribe todas las semanas en el Correo Gallego y también en el suplemento de ese diario de la capital gallega. Hablaba usted de la mayoría absoluta aplastante del PP, no solo mayoría absoluta, sino además poder que tienen en diputaciones, en ayuntamientos, en la mayoría de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el Partido Popular lleva en su programa una regeneración democrática que pasaría por volver a la clásica y siempre necesaria división de poderes para volverla a hacer real en nuestro país y, entre otras cosas, incluye la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo entre los miembros de la Judicatura, no por parte del Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que esa mayoría, ese rodillo, podríamos decir, del Partido Popular va a hacer o va a impedir que lo haga, va a ser una traba? No, yo creo que cualquier acción que se acometa con el fin de que sean los propios especialistas los que entre ellos puedan buscar los perfiles de idoneidad, me parece algo siempre positivo, siempre me parece que atiende a razón, a la lógica, ¿no? de la especificidad y del conocimiento. Por tanto, lo defiendo. Es cierto que se requiere una reestructuración de las administraciones públicas en general. Es cierto también que son grandes decisiones y cuando hay un cambio de gobierno, pues al nuevo presidente le toca pues tomar una serie de decisiones que son duras, como por ejemplo nombrar al fiscal general del Estado, como por ejemplo nombrar al presidente de la agencia tributaria, o como nombrar al presidente, en fin, del Tribunal de Cuentas recién creado. En fin, son grandes decisiones, pero yo creo que si están consensuadas y si el fin último es, insisto, buscar la idoneidad y la profesionalidad, más que un poco el amparo o la perspectiva política, siempre será buena idea. Yo hablaba también del impedimento porque, viendo la mayoría tan amplia que tiene el Partido Popular, se supone que no sería muy difícil que vuelvan a acceder al poder en una segunda legislatura, y ya sabe usted lo que ha ocurrido, don José Manuel, en las segundas legislaturas, tanto con Felipe González como José María Aznar, donde más quejas ha habido de los ciudadanos porque el presidente del gobierno pues empieza a subirse al carro de la soberbia o se distancia de los ciudadanos, ¿no?
Es el poder, pues tiene esa debilidad asociada, ¿no? Olvidarse de la función que uno tiene como gestor, como distribuidor, por tanto, de los bienes que le vienen dado de la ciudadanía, y ese es un peligro que se corre. Pero permítame que le diga que si bien antaño eso era más evidente y era más característico, ogaño quizá no sea tan así. Y le voy a explicar por qué. Hace unos años había mucha menos información, la gente tenía mucho menos conocimiento. Hoy día, a través de todas las redes sociales, de la forma que tenemos de comunicarnos, de estar informados, etcétera, etcétera, de mensajearnos, de intercambiar nuestras opiniones, ya los gobiernos han de estar mucho más ojo a visor, es decir, mucho más atentos, porque sinceramente cualquier fraude relativo a las promesas incumplidas, cualquier incumplimiento relativo a acciones o aspectos o sectores que afecten realmente al bolsillo, al nivel de vida, al trabajo, cualquier o a las mentira familias, también, o que sea directamente mentira, eso tiene su coste directo en las urnas. Bien, nosotros lo hemos vivido incluso, en fin, aquí mismo en España, en distintas regiones, en distintas autonomías, aquí mismo tuvimos un bipartito que hizo lo que pudo, pero la ciudadanía no consideró que era la forma idónea de ejecutar según qué acciones políticas, económicas y sociales, y por tanto pues no hubo esa segunda legislatura, esa segunda oportunidad de la que usted habla. Por tanto, ya digo, si tiene unos buenos asesores, yo creo que les dirán, los frenarán y les dirán, ojo, vamos a intentar ser comedidos, porque realmente ya no estamos para, en fin, florituras, y sí para buscar soluciones reales a los problemas reales. Eso que dice usted, la nueva forma de comunicarse de los ciudadanos, en fin, que los ciudadanos son más críticos, en definitiva, sumado a la crisis económica, me da pie para la siguiente pregunta. ¿Qué crédito cree usted que tiene Mariano Rajoy en esta legislatura al frente de la presidencia del Gobierno antes de que los sindicatos vuelvan a salir a la calle? Sindicatos que, por cierto, estuvieron bastante callados en la anterior legislatura. Pero ¿qué tiempo cree usted que tiene Rajoy? Porque además va a tener que asumir medidas que van a ser costosas para el ciudadano, quiera o no. Sí, desde luego las medidas van a ser necesariamente duras, insisto, porque no son unas medidas específicas de España, ¿no? Y la economía no va a reaccionar a las primeras de cambio, evidentemente. Es imposible. Está claro, lo hemos visto recientemente, ¿no? Con los cambios en el modelo de gobierno griego y el modelo de gobierno italiano, pero también en las medidas aplicadas en Portugal o las aplicadas en Irlanda. Es decir, a poco que uno haga una comparativa de este tipo de acciones económicas encaminadas a pues la austeridad o a poder cumplir, ¿no?, con las exigencias que la eurozona nos marca, observará que son muy similares en casi todos los países. ¿Pero usted cree que va a tener tiempo de aplicarlas, que es lo que yo le pregunto? Yo lo que me sorprende es que haya que esperar, como efectivamente hay que hacerlo por los 25 días legales que marca la Constitución y el régimen y el reglamento electoral y el propio reglamento interno del Parlamento, ¿verdad? Pues lo que me extraña es que no haya una fórmula para poder acelerar de algún modo esa toma. Sí, parece que la hay, sería por vía de un decreto del Gobierno ahora en funciones, que es el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, pero que adelantaría muy poco, 5 días creo, ese traspaso de poderes. Sí, esa sería algo atípico y por otro lado también entiendo que, bueno, pues hace falta un poco ponerse, no conformar un gobierno sólido y para poder enfrentarse a estos grandes retos, ¿no?, en los distintos aspectos de la economía, que son muchos y muy complejos. Es decir, no solo con que un sector de la economía funcione bien arrastra a los demás, es decir, son muchos puntos, muchas personas, muchas empresas, muchos trabajadores los que nos estamos jugando y por tanto hay que hacer las cosas bien y de forma rigurosa.
La última. Espero que no, con respecto a lo que me comentaba al principio de la pregunta, espero que no, espero que seamos suficientemente comedidos para saber que bueno, las acciones tendrán que ir implementándose paulatinamente y que los órganos de representación social pues sepan también transmitir un poco que hoy es momento de sosiego, de calma y de entre todos contribuir a la mejora del país. No es momento desde luego, de manifestaciones, sobresaltos, huelgas o rifirrafes, en absoluto. La última, le decía, estaríamos con usted hablando muchísimo tiempo de estos asuntos. Usted es experto en política internacional, analista internacional. Estos días estamos a vueltas con la prima de riesgo, la deuda exterior, la situación de Grecia, la de Italia. ¿Qué camino cree que emprenderá ahora la Europa del euro? La Europa del euro está en una situación compleja porque hay como dos movimientos o dos corrientes encontradas. Por un lado está un grupo de países situados más, ¿verdad?, hacia el norte que intentan mantener una situación privilegiada que han ido generando a lo largo de los años. A fin de cuentas, tengo la impresión muchas veces, y esto lo suelo comentar también con mis alumnos, que la Europa que hoy conocemos, la Unión Europea se ha creado de arriba para abajo cuando supuestamente tendría que haber sido al revés, o tradicionalmente la Europa clásica se formó al revés, a partir del pensamiento y la filosofía griega, del derecho romano, o del propio camino de Santiago. La Europa viene del sur. ¿Por qué no? Efectivamente, no. Pero me da la impresión de que muchas de las decisiones se toman un poco olvidándose de esa circunstancia estratégica periférica, ¿no? Es decir, buscando las soluciones a corto plazo y no a largo plazo. Es imposible que si Italia y Grecia o Portugal van mal, es imposible que Europa vaya a ir bien. Puede que se mantenga durante un periodo de tiempo, pero al fin y a la postre es necesaria una reunificación europea. El problema viene de atrás, el problema viene de ese proyecto de constitución que se ha quedado en un tratado de Lisboa, que en sí mismo, bueno, pues no es malo, pero que necesitaría ser reformulado, ¿no? Incompleto. Incompleto, para poder, pues sí, aplicar unas políticas fiscales sólidas y unidas, que el propio pues Cameron está ahora mismo también un poco pidiendo, para hacer que no haya dos velocidades un poco en Europa, ¿no? Sin estar en el euro. Sin estar en el euro, fíjese, curiosamente, porque claro, le afectan necesariamente. Yo creo que sí hay soluciones, creo que sí se puede reconducir Europa, la imagen que proyecta Europa en el exterior. Creo que si en un momento dado de la historia fuimos capaces de unir 17 monedas distintas en una sola, ¿cómo ahora no vamos a ser capaces de salir de unos problemas que además, insisto, pues vienen muchos de ellos motivados por los intereses especulativos de conglomerados financieros internacionales que a veces se nos escapan, ¿no? Esos famosos mercados que nadie conoce pero que cada vez nos resultan más familiares, esas primas de riesgo que cada vez nos hacen sentir más primos. En fin, pero sí creo que hay soluciones, se están gestionando distintas posibilidades. Una de ellas, la más conocida, es el formato del eurobono. Ahora mismo hay un proyecto muy interesante que habla de 3 tipos de eurobonos o 3 posibilidades de aplicar eurobonos. Yo creo que, salvo uno que me parece un poco de nuevo difícil de aplicar, los otros sí darían una cierta solidez a la imagen de la deuda de los distintos países, a saber que detrás hay todo un organismo, toda una institución europea que avalaría un poco esas compensaciones y esos riesgos. Nos pasamos de tiempo, dígame si o no, simplemente usted no cree en la Europa de 2 velocidades que planteaba Merkel, ¿no? En absoluto, yo quiero creer y trabajar para una Europa de una sola velocidad. Don José Manuel de una gran velocidad, de alta velocidad. De alta velocidad, así lo deseamos todos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta Pablo. Una próxima ocasión. Me encantaría, gracias. Gracias. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, eso de las 9:30, Nove Acción. Que pasen una buena noche.